porque hay mucha población según ellos en la Tierra y los recursos se están agotando y una cantidad de mentiras que dicen, pero todo esto tiene un origen y se lo voy a contar brevemente. 1776, 1 de mayo, en Bavaria, Alemania, un jesuita, profesor universitario llamado Adam Weishaupt, ideó un plan que se llamó el Nuevo Orden Mundial y empezó a formar un grupo que se llamó los Illuminatis. Este plan tenía varios objetivos. Uno de ellos era eliminar la propiedad privada, eliminar la herencia, los gobiernos organizados, el sentido de patriotismo, la abolición de la familia y los valores morales, y el gobierno del Estado sobre la educación de los niños. Todo esto iba a abrir el camino para que las naciones le dieran libertad a ese gobierno mundial de gobernarse. En el siglo pasado vimos la globalización, cómo la globalización comenzó a disminuir un poco las culturas propias. Y me llamaba la atención hace 30, 40 años que usted veía un chino, un japonés, un ruso, un chileno, un americano, todos vestidos con unos tenis Reebok, con un jean, todo el mundo a la moda. Esto fue lo que trajo la globalización y que se empezaron a desarrollar los libres comercios entre las naciones y se fueron acercando. Todo esto con el propósito de que nadie diga, bueno, yo soy un colombiano y voy a defender mi tierra a como dé lugar. Se le ha quitado a la gente su amor por la patria. La familia el concepto de familia lo han tergiversado de una manera impresionante y todos los movimientos que hay hoy en día, podemos verlos, cómo los valores se han ido perdiendo. Entonces, ¿qué era lo que este grupo proponía? Desbaratar todo esto, pero ellos necesitaban un trasfondo filosófico y tomaron la dialéctica hegeliana de Federico Hegel, otro alemán, que hace un planteamiento de 3 puntos. Primero, una tesis, que es algo que existe, y una antítesis que se le opone, creando un caos. Y lo tercero es la síntesis, que es la solución a ese caos. Entonces, ¿cómo se presenta esto a nivel global? Hay unos gobiernos establecidos y en aquel tiempo, por ejemplo, Francia tenía un gobierno monárquico. Esto llevó a la Revolución Francesa, donde decapitaron al rey Luis XVI con su esposa, y un grupo de jóvenes abogados tomaron el gobierno de Francia y luego entra Napoleón Bonaparte tratando de gobernar el mundo desde Francia, tomando todos estos planteamientos de los Illuminatis. Entonces, ¿qué era lo que se decía? Hay que atacar esos gobiernos monárquicos, capitalistas establecidos, hay que levantar grupos que se le opongan para hacer caos y luego sí presentar nuestra solución de un gobierno mundial. A raíz de esto surge en 1848 la publicación del Manifiesto del Partido Comunista por Carlos Marx y Federico Engels, donde exactamente ese manifiesto plantea estos puntos de los Illuminatis. O sea, desbaratar las sociedades occidentales tal como estaban establecidas. Y se comienza a trabajar por eso. Algo curioso que se da en esta historia de los Illuminatis es que unos 20 años después de que ellos comienzan a llenar las universidades europeas con este pensamiento. 2 hombres, un italiano, Giuseppe Mazzini, y un americano, Albert Pike. Albert Pike fue el que fundó el Ku Klux Klan, un movimiento racista pero asesino. Entre ellos 2 se mandaban cartas. Un día un monje iba por un campo y cayó un rayo y murió, y le encontraron las cartas de estos 2 hombres que se mandaban entre ellos, y en ellas encontraron una donde ellos planteaban que había que crear guerras mundiales y describían la primera. Eso fue 100 años antes. ¿Cómo debía darse? No, 100 años antes, no, menos. Que debían darse la Primera Guerra Mundial,
para derrocar a Rusia, que era un imperio, y a otros gobiernos que estaban establecidos, y tratar de meter toda esta filosofía Illuminati ya representada por el comunismo. Literal, se dio la guerra de 1914 a 1917, la Primera Guerra Mundial, quedando varios países con este modo económico, político y social. Describen cómo debe ser la Segunda Guerra Mundial y que al final de esa Segunda Guerra Mundial se debe establecer un Estado judío para levantar al pueblo judío. Literalmente se dio. Y otra tercera guerra que ellos describían se debía dar del mundo árabe contra Israel para crear un caos en el mundo. ¿Por qué? El mundo árabe estaba representando países de Oriente, Oriente Medio, norte de África, y se iba a oponer, iba a producir el caos contra los gobiernos de Occidente. En este momento estamos viendo actores descritos en esa guerra que ellos planificaron. Pero lo interesante va en otro punto. En 610 comienza a funcionar el Islam. El Islam es una religión que eran monoteístas, Mahoma era politeísta y los árabes eran politeístas, pero él se va a vivir a Medina, en Arabia, que era una ciudad gobernada por judíos y cristianos, porque él era un gran comerciante y ahí se movía el comercio entre Europa, África y Asia. Allí él aprendió que había un solo Dios. Entonces, él se va a la Meca y allí comienza a predicar que hay un solo Dios. Dentro de los dioses que ellos adoraban estaba el dios de la luna, que se llamaba Alá. Entonces él decía, que era el principal, él decía que ahora había que adorar era a Alá, cuando en el fondo están adorando es la luna. Si ustedes observan, todas las mezquitas del mundo tienen en la parte de arriba una torrecita con una media luna, porque esa media luna representa al dios Alá. Pero Mahoma fue un guerrero y él era analfabeto, pero no sé si es analfabeto o analfabeta, tengo la duda, corríjanme. ¿Analfabeto? Gracias. Él no leía ni escribía, pero había una persona, un primo de él, Ali, que él entraba en trances y recibía mensajes del ángel Gabriel, en árabe es Jibril, y entonces el primo iba anotando lo que él iba recibiendo en los mensajes y escribió el Corán. Corán es el libro sagrado de los musulmanes, que significa el lector. Yo lo he leído en español y plantea cosas tremendas, violentas. Básicamente la filosofía es: hay que gobernar al mundo entero con el Islam, que es nuestra religión, y crear un califato mundial donde nosotros somos los que gobernamos. La palabra Islam significa en español sumisión. Entonces, el objetivo es que todo el mundo se tiene que someter al Islam. Y los que no se sometan, simplemente hay que matarlos, se les llama los infieles. Entonces, el objetivo del Islam no es Israel, es todo aquel que no sea musulmán. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo para que veamos los dos grandes movimientos que tratan de gobernar el mundo entero? Por un lado, la élite del nuevo orden mundial, que nos impone cosas, y por otro lado, el Islam, que quiere dominar al mundo. El Islam se ha metido en todo el mundo, es una religión, y el que no se someta, recuerden todos los atentados que han hecho, y como les digo, no es solo contra Israel, es contra todo el que sea infiel. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que en Israel esté el centro mundial del califato musulmán para gobernar desde allí al mundo entero. Israel representa solo un territorio, y aquí es donde es tan importante que nosotros tengamos claro: no es Islam, no es Illuminati, es que el diablo sabe que le queda poco tiempo y quiere destruir a Dios con todo lo que represente a Dios. Por ejemplo, en China existen movimientos religiosos
que no adoran al Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, pero son muy perseguidos. Ellos igual están creyendo en sus dioses. Entonces hay persecución contra todo lo que se llame Dios, porque el único que quiere gobernar en el mundo es el diablo. Ahora, cuando en el 2005 estaba muy de moda un libro que se llama El Código Da Vinci, me llamó la atención y ese libro despertó muchas inquietudes en mí y fue así como llegué a la historia del nuevo orden mundial. Y entonces comencé a ver cómo ese diseño del nuevo orden mundial se encajaba perfectamente en Apocalipsis 13, el gobierno de un líder global sobre todas las naciones. ¿Qué es lo que quiere la élite? Está produciendo caos, impulsando a los grupos terroristas del Islam, porque hay que tener muy claro que una cosa son los árabes, que son personas muy hermosas. Yo tuve oportunidad 3 años en Israel de trabajar en 2 pueblos con mujeres palestinas. Son gente hermosa, pero así como en Colombia somos hermosos, tenemos grupos terroristas. Hay grupos terroristas que son los que están tratando de lograr esos objetivos. Entonces tenemos que tener claro, por ejemplo, ¿qué es Hamás? Es muy curioso porque en Génesis 6:11 dice que el mundo estaba lleno de maldad y que el hombre solo pensaba en maldad, y Dios dijo: voy a raer el hombre de la faz de la tierra. Y solo Noé halló gracia delante de Dios porque era un varón justo. Y dice allí en Génesis 6:11 que la tierra estaba llena de violencia, dice nuestra Biblia Reina Valera. En hebreo dice, en lugar de violencia, dice jamás, jamás en hebreo. Y esa palabra significa terror, robo y violencia. O sea, la tierra en este momento está llena de terror en todo el mundo. Imagínense Estados Unidos, que era un país capitalista, era espectacular. Surgen grupos terroristas como Antifa, como Black Lives Matter, que son grupos terroristas que están en contra del gobierno, en contra de las entidades militares y en contra de la propiedad privada. Entonces, cuando ellos tienen cualquier oportunidad, hacen desastres y destruyen. ¿Quién se hubiera imaginado hace 10 años que en Estados Unidos se irían a levantar grupos cuando supuestamente por lo que se estaba luchando era, ya esa palabra no se oye en ninguna parte, era una lucha de clases, que era lo que planteaba la izquierda? Ya hoy día no hay izquierda ni derecha, ya hoy día hay solo una agenda global que está caracterizada por todos esos antivalores que nos están imponiendo a través de los gobiernos, que todo va en contra de Dios, pero porque el diablo quiere destruir a Dios. Entonces, hay una agenda que se llama 2030, que la están promoviendo desde 2015 fuertemente. ¿Y en qué consiste? Que en el 2030 el mundo debe ser una aldea global gobernada por un solo gobierno, donde nadie va a tener nada. Es más, hay un lema: no tendrás nada y serás feliz. Todo va a ser controlado por el gobierno a través de la tecnología que existe en este momento. Es más, hoy día existe, ya los que han ido al exterior este año, hay una cámara que le toma a usted el iris de los ojos, y cuando usted llega ya no tiene que hacer esas filas en migración, sino que simplemente con eso ya obtienen toda su información y usted sigue. Han cambiado mucho las cosas a través de la tecnología, pero todo esto va hacia ese nuevo orden mundial. Entonces las naciones se levantan unas contra otras. Por ejemplo, Estados Unidos hace poquito dio para Hamás, para Gaza, $6,000 millones. Irán, que es un país muy rico, que es un gran aliado de Rusia, está financiando grupos terroristas en el Medio Oriente y en África. No es solamente Hamás. Hezbollah es un grupo terrorista del sur del Líbano que tiene el Líbano destruido. Muchos libaneses han tenido que salir de su país por esos grupos terroristas. Como les digo, hay que entender claramente que una cosa son los árabes, cultura preciosa que nos ha traído muchas cosas, pero otra cosa son los grupos terroristas.
¿A dónde nos lleva todo esto? A ver claramente lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13. Pero antes de eso, vamos a ver que hay unas guerras modernas que están planificadas, escritas en la Biblia. Salmo 83 dice de una guerra donde voy a leer el Salmo 83, donde dice que se reúnen secretamente para destruir a Israel. Esta es una de las guerras modernas que todavía no se ha dado, pero que ya se está viendo. O sea, oficialmente no se ha dado, pero ya estamos viendo. Dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. No, pues ya leí todo el salmo. Los pueblos que menciona aquí son los siguientes. Las tiendas de Edom son los palestinos y el sur de Jordania. Los ismaelitas son los saudíes, los de Arabia Saudita. Moab son palestinos y el centro de Jordania. Agarenos son los de egipcios, la Biblia les llama, los de Egipto, la Biblia les llama así porque de allá viene Agar. Gebal, Hizbalá y el norte del Líbano. Amón, palestinos y norte de Jordania. Amalek, los árabes del área del Sinaí. Filisteos, los de Hamás, que están en la franja de Gaza. Tiro, Hizbalá y el sur del Líbano. Y Asiria, Siria y norte de Irak. Hago una aclaración: los palestinos actuales no son los filisteos de la época del rey David. Esa cultura desapareció. Los palestinos que existen hoy en día eran nómadas que vivían, porque el Medio Oriente es una zona muy desértica, y allí gobernaba el Imperio Otomano durante varios siglos hasta 1917. Cuando llegan los ingleses, sacan a los turcos del Imperio Otomano. Recuerden que nosotros tenemos entre nosotros que el turco tal y el turco tal, resulta que puede ser de Líbano, puede ser de Siria. Era que todos estaban dentro de un califato de Turquía y todos era pasaporte turco. Después de 1917, que el Imperio Británico entra a gobernar allí hasta 1948, comienza a establecer los límites de los países del Medio Oriente. Entonces, los palestinos son personas árabes, muchos nómadas que vivían en lo que hoy día son esos países, pero ellos no son los filisteos de aquel tiempo. Esa cultura desapareció, tengamos claro eso. Lo que pasa es que ellos actualmente habitan muchos en Gaza, que es el territorio donde habitaban los filisteos. Ahora, Israel dejó de llamarse Israel desde el año 136, cuando el emperador Adriano le quitó el nombre a esa tierra y le puso Palestina, que viene de la raíz de Plishtim, que para ofender al pueblo de Israel, poniéndole el nombre de sus enemigos. Y a Jerusalén le quitó el nombre y le puso Aea Capitolina. Cuando llega Mahoma en el siglo VI y se establece allí en esa tierra, ellos van a defender esa tierra como de ellos. A Jerusalén la llaman el Quds, en árabe, el Quds, que significa la ciudad santa. Ellos allí tienen que enfrentar peleas porque Roma, que representaba a Occidente, apoyó a los cruzados que fueron a apropiarse de Jerusalén, pero allí estaban los musulmanes y los romanos, los cruzados, tuvieron que devolverse porque ellos quedaron ahí en esa tierra. Hago otra aclaración: los judíos sionistas, que comienza el movimiento en 1898
en un congreso en Basilea, Suiza, promovido por un médico judío, Teodoro Herzl, reunió a los judíos ricos de Europa, les dio la visión del sionismo y ellos comenzaron a invertir comprándole tierras al Imperio Otomano allí en Israel. Eran tierras llenas de pantano y de malaria. Muchos judíos que llegaron a habitar murieron drenando esos pantanos. Y luego comenzaron a comprarle terreno a los árabes que estaban allí. Entonces, algo claro, que esto no lo dice nadie en Occidente, Israel nunca le ha robado nada a los árabes. Todo ese terreno ellos lo compraron porque fueron financiados por judíos muy ricos que mandaban. Incluso hay uno de familia Strauss que iba en el barco, el Titanic. Iban dos hermanos y uno de ellos le dijo al otro: no, yo no quiero ir por allá, más bien esa plata que vamos a gastar en ese crucero hasta Nueva York, vamos a mandarla para la tierra de nuestro pueblo. Ese se llamaba, ese Strauss es muy reconocido, se llamaba Nathan Strauss, y en todas las ciudades de Israel hay la calle Strauss. Ellos eran millonarios ingleses, judíos, y ellos fueron de los que mandaron más dinero para comprar allí. Hubo otro llamado Montefiore, mandaron millones de dinero, y les cuento, todo ese terreno de Israel ha sido comprado, no ha sido robado. Además, en Génesis 15, el Señor le dice a Abraham: yo te voy a dar esta tierra desde Persia hasta Etiopía. Pero Israel nunca ha salido de esa franjita que está entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Israel nunca tomó todo ese territorio que Dios le dio. Entonces, es importante tener claro esto, que ese territorio nunca fue robado, fue comprado. En el caos que hay en el mundo, miren, en este momento, por lo menos esa guerra que hay en el Medio Oriente, hay que tener claro lo siguiente: Israel está tratando de destruir un grupo terrorista, pero eso no es algo local. Israel está disminuyendo un poco la fuerza de los grupos terroristas del Islam. ¿Por qué? Porque ellos saben que no es solo por Israel que van por todo Occidente. Y lo que se ve, lo que han hecho en Israel, lo van a hacer en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la élite está apoyando para que el Islam genere el caos. Y ya habiendo ese caos por todas partes, tiene que venir alguien que diga: aquí se necesita un orden, aquí se necesita colocar un orden. En Jeremías 49, 34 al 39, no lo vamos a leer, pero dice que Irán será destruido. Hay algo que a mí me parece muy peligroso, pero detrás de todo ese peligro está el regreso pronto del Señor. ¿Cuál es el peligro? Que Rusia e Irán están muy unidos, y esto que está ocurriendo en el Medio Oriente está siendo apoyado por Rusia y por Irán, y no de ahora. En 1967 fue la guerra de los 6 días. Los israelitas tomaron el Sinaí y debajo de la arena encontraron un armamento ruso que duraron 7 meses llevándolo desde el Sinaí hasta Israel. Y había hace 35 años que yo vivía en Israel, había una emisora siria en Damasco que era rusa, y todo el tiempo están hablando: hay que destruir a Israel, hay que destruir a Israel, hay que destruir a Israel. Entonces, Rusia e Irán representan para el mundo un peligro impresionante, porque están entonces ya descritos en una guerra que vamos a leer, Ezequiel 38 del 1 al 6. Y esta, si no es esta, la guerra de Gog y Magog, es el comienzo. Dice: Ezequiel 38, 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes,
de todo en todo equipados con gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Le está hablando de un ataque, una guerra que Israel va a tener, que va a ser atacado, y veamos hoy día a qué corresponden estos nombres de estos pueblos. Ezequiel profetiza en el siglo V antes de Cristo, hace 25 siglos. Obviamente la geografía del mundo ha cambiado, entonces veamos a qué pueblos corresponde esto. Gog es un país del puro norte. Gog es el príncipe de Magog, que es un país del puro norte. Y de Israel hacia el norte, hacia el polo, está Rusia. Príncipe soberano de Mesec y Tubal es como esos terrenos que están por ahí cerca de los montes Urales del Mar Negro. Esos países también van a venir a atacar. Dice Persia. Persia es Irán. En 1935 los británicos le cambiaron el nombre de Persia por Irán. Cus es Etiopía, Sudán y Egipto, o sea, la parte nororiente de África. Fut es Libia, pero involucra esos países del norte de África como Algeria, como Túnez, todos esos países, o sea que el norte de África y un poquito hacia el sur se van a unir con Rusia, con Irán. Dice, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer es Alemania y todas sus tropas. La casa de Togarma, Togarma es Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. En este momento ya están los actores de esa guerra en acción, porque los más grandes ahí, que son Rusia e Irán, están apoyando este caos que hay en el mundo. Es caos. Yo lo percibo muy fuerte en mi corazón y llevo un mes donde me cuesta ver la luz del sol por lo que está pasando allá en el Medio Oriente, porque sé que eso se va a extender hacia Europa y hacia los países donde se habla del Dios de la Biblia, que es el Dios nuestro. Ahora, todo esto que trae la esperanza gloriosa del pronto retorno del Señor a recoger a su pueblo. Vamos a ver en Apocalipsis 13, que es donde se unen esas dos grandes fuerzas que están tratando de gobernar el mundo y que encajan perfectamente en la descripción de lo que será ese gobierno de un líder global. Entonces vamos a leer en Apocalipsis 13, todo lo que ellos planificaron ya está a las puertas con ese gobierno global. Dice así: me paré sobre la arena del mar. Bueno, los que estudiaron Apocalipsis tienen claro este capítulo. Y vi subir, asumo que lo tienen claro. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 2 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice que surgió una bestia. Esta bestia va a ser el líder global, que según Tesalonicenses 2 le dice el inicuo, el hombre de pecado. El apóstol Juan le llama el anticristo, pero va a ser ese líder global que ya está en la tierra. Dentro de eso, de la élite global, hay un instituto del Foro Económico Mundial que allí preparan líderes jóvenes. Allí se preparó Angela Merkel, Justin Trudeau, Iván Duque, Vladimir Putin, un poco de líderes que han surgido jóvenes en los países, y yo pienso que no me extrañaría que este sea uno de esos líderes que estaba allí en el Foro Económico Mundial, en ese instituto, capacitándose. Bueno, aquí plantea todo el capítulo 13, no lo vamos a leer todo, vamos a ver
qué es lo que va a caracterizar, que coincide con ese planteamiento de los Illuminatis y del nuevo orden mundial. Lo primero, versículo 8. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y fue inmolado desde el principio del mundo. En el versículo 8 de Apocalipsis 13 habla de una religión donde se va a adorar a una sola persona. Este va a ser Satanás encarnado en el anticristo. Y todo el que no lo adore, lo van a matar. Entonces, una religión. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a haber un gobierno sobre todas las naciones. Se me pasó por alto en el 8, el ecumenismo, que están tratando de hacer reuniones entre las grandes religiones y de un acercamiento, porque tiene que haber una religión mundial, pero esa religión va a ser la que va a adorar a Satanás. En los versículos 16 al 17, son bastante conocidos, dice: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sobre esto se han tratado de dar muchas teorías. Todavía no tenemos la teoría definitiva. El caso es que la gente solo va a poder comprar y vender con una marca. Esa marca podría ser lo que Neuralink tiene diseñado, que es un chip en el cerebro, donde allí está toda la información de la persona y usted simplemente llega, pasa su mano y allí le venden, va a tener, allí va a estar toda su información bancaria, va a ir al hospital, va a hacer lo mismo, se va a subir a un transporte, va a hacer lo mismo, pero no sabemos todavía cómo va a ser esa marca que está aquí descrita en Apocalipsis 13. El punto es que a toda la humanidad la van a tener marcada. Es tremendo. Cuando hace algunos pocos años yo viajé para Israel, y en Facebook aparecía que yo estaba viajando de aquí a España y que luego de España a Israel, y a mí eso me asustó mucho, porque ¿quién tenía que saber que yo me fui para? Mis amigos, claro, yo les cuento, pero ¿quién ve Facebook, qué le importa que yo me fui para Israel o no? Pero tienen la información de nosotros a través de todo lo que tenemos. Es más, el teléfono nuestro tiene una cámara y un micrófono que a uno lo escuchan. Y a los que les ha pasado, recuerden la primera vez cómo produce susto. Estamos aquí en la casa hablando de un tema de que vamos a ir a Cancún, y al rato nos comienzan a llegar propagandas de Cancún al celular, y eso la primera vez nos dio mucho miedo. Pero usted no quiere que le pase eso, tape la cámara de su celular y el micrófono y úselo solamente cuando sea necesario. Pero miren cómo a través de la tecnología nosotros estamos ya prácticamente llegando a Apocalipsis 13. Pero les voy a mostrar la esperanza que tenemos en 2 de Tesalonicenses 2. Porque no es que, ay no, el mundo está oscuro, hay tinieblas, va a haber un gobierno mundial, a la gente la van a marcar, el Estado es el que va a hacer la educación de los niños, que la familia la están destruyendo, que toda esa cantidad de cosas que ocurren. Dice aquí 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Lo que les decía ahora, todo lo que sea Dios, Él se va a oponer. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es lo que estamos viendo nosotros, que como cristianos nos aterra, que aprueben esas leyes antibíblicas que van contra la moral y las buenas costumbres. Esa educación que le están tratando de dar a los niños en otros países y que eso lo van a hacer en todo el mundo. A nosotros eso nos aterra, pero ese es ministerio, el misterio de la iniquidad que ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea que como nosotros estamos todavía la iglesia aquí en la tierra, que somos la sal de la tierra, nosotros no vamos a permitir que libremente se dé todo, porque hay manifestaciones y hay países donde la gente se levanta y no permiten. Por ejemplo, el lema de con mis niños no te metas, han logrado detener un poquito la maldad y el caos que viene contra la familia. Pero cuando ya la iglesia sea sacada de la tierra en el arrebatamiento, ahora sí viene, como dice el profeta Daniel en Daniel 9:27, luego se hará la muchedumbre de las abominaciones. Una abominación es algo que le repugna a Dios. Así que si nosotros estamos viendo cosas que a nuestro corazón le duelen porque conocemos la palabra del Señor, tenemos los valores de Dios, calculen ustedes lo que va a venir sobre la tierra cuando nosotros ya no estemos aquí. Las maldades tan terribles. Pero los que han leído Apocalipsis ven, por ejemplo, lo que ocurre con la gente que se pone la marca de la bestia. Dice que los que se ponen la marca de la bestia van a tener, bueno, no me acuerdo exacto cómo lo dice la Biblia, pero que heridas que huelen feo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y muchas otras cosas van a vivir a los que les toque vivir en el Apocalipsis, en el gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Si para el 2030 ya está diseñado y se está trabajando la aldea global, ¿cuánto tiempo nos queda a nosotros aquí en la tierra? Como dijo el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero también nos dijo, pongan cuidado. Cuando comiencen a suceder todas estas cosas, se va a dar. O sea, necesitamos tener los ojos abiertos, estar en comunión con Dios, hacer nuestro devocional todos los días, hablarle a todo el que tengamos oportunidad de hablarle, porque los días están contados para nosotros aquí sobre la tierra. Dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando vemos todo este caos, lo que nos debe despertar, bueno, un temor reverente, porque vamos a estar pronto delante del Señor, pero una alegría suprema. Contaba Ricardo que esta semana cumplo 50 años de haber recibido al Señor, y desde el comienzo vengo estudiando la venida del Señor. Y mi familia y en todos donde estaba haciendo ministerio, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Pero hoy, ahora sí es que no viene pronto, es que ya está a las puertas. Después de este caos, y yo escucho todos los días una emisora israelita, donde todos los días habla el vocero del ejército, o el ministro de defensa, o el comandante general de los ejércitos, dice, esta guerra va para largo, porque tenemos que erradicar el mal. Y eso sí es verdad que está como largo, está como difícil. Lo que quiero decir es que este caos no va a acabar. Esto ya comenzó y solo cuando venga el Señor por nosotros lo va a parar. Pero Él ya viene. Mire, acuéstese hoy pensando que usted de pronto mañana no amanece aquí. De pronto esta es la noche. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para estar preparados? Primero que todo, que nuestro corazón esté completamente rendido al Señor. Yo creo que gente que va a las iglesias no se va a ir con el Señor, porque no le han entregado al Señor su corazón con pasión, como se le debe uno rendir al Rey de Reyes,
al Señor de señores. Llevo 50 años caminando con el Señor y me he equivocado y me he caído y he cometido errores y así he sido un desastre, pero siempre he estado ahí agarradita de Él y yo sí me quiero ir con Él. ¿Cómo me voy con Él? Porque el Señor Jesús está en mi corazón, pero nos rendimos con todo el corazón al Señor. No es bueno ser tibios. Apocalipsis 3:16 dice algo feo sobre los tibios, sobre los que a veces sí le creemos al Señor y a veces no, a veces le caminamos, a veces no. Dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá que fueras frío o caliente. Tú dices que eres un desventurado, tú dices que soy rico y no necesito nada, pero yo, Jesús, te digo, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que somos nosotros, pero por su gracia nos vamos con Él. Entonces, obviamente este tema es muy largo, hay muchas profecías que podemos mirar. Imagínense, ustedes llevan un año estudiando Apocalipsis y todavía les falta Daniel, les falta Zacarías, le faltan los evangelios donde habló Jesús, le falta lo que habló el apóstol Pedro, lo que habló Pablo, lo que habló Juan, lo que hablaron otros profetas del Antiguo Testamento. Pero con los que estudiaron Apocalipsis y teniendo claro este panorama mundial de hoy, lo que importa es que estemos preparados, que si el Señor viene hoy por nosotros le digamos qué rico, Señor, por fin te podemos ver cara a cara, pero eso ya está a las puertas. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Cierra tus ojos y dile: Señor, quiero ser de los entendidos que resplandecen como el firmamento. Quiero ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Dile: Señor, yo quiero entender lo que ocurre detrás de todas las noticias que estamos viendo y que hay en el mundo espiritual. Dile: dame entendimiento para comprender tu palabra y poder discernir, poder hacer un juicio justo de lo que está ocurriendo. Dile: Señor, quiero rendirme a ti. Dile: Señor, no quiero que tú vayas a llegar a arrebatarme y yo ande por ahí tibio. Dile: quiero tener mi corazón bien alto en amor por ti. Padre, gracias te damos en esta mañana por este privilegio precioso de estudiar tu palabra. Gracias te queremos dar porque tu palabra es eterna, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias te queremos dar por lo que está ocurriendo en el mundo, porque es muy doloroso lo que estamos viendo, pero estos son dolores de parto, porque tú dijiste que todo esto que íbamos a ver eran principio de dolores. Señor, te rogamos que nuestro corazón se rinda a ti, que nuestro espíritu esté unido con el tuyo y podamos realmente caminar y marchar en la dirección que tú le das a nuestro corazón. Toma cada uno de tus hijitos que está aquí presente en esta mañana y también aquellos que se han conectado por Zoom, aquellos que lo ven por Facebook, por YouTube, que el ver este panorama despierte en nosotros más amor y pasión por ti y compasión por los perdidos, por ver familiares nuestros aún que no le han rendido su vida a ti, por aquellos que todavía no te conocen y que no te quieren conocer. Clamamos por ellos. Señor, todos tenemos familiares que todavía no se han rendido a ti. Te rogamos que tengas misericordia de ellos. Permítenos ser luz, como dice Isaías 60. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros amanecerá tu luz. Te exaltamos, Señor, y te damos muchas gracias por tocar nuestro corazón con tu palabra, con tu Santo Espíritu. Te damos gracias por la vida de Ricardo y Mireya. Señor, que donde quiera que ellos están, tu bendición les cubre y les guarda en toda circunstancia. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia que es luz en medio de una generación llena de tinieblas. Gracias por permitirnos llegar hasta acá. Te alabamos, te honramos y te damos muchas gracias, Señor amado, por estar con nosotros. Guarda nuestras familias. Yo te ruego que guarde las familias de Israel
que están batallando, aquellos soldados que están cayendo, porque ellos quieren sacar el mal para que no se extienda sobre el resto de la tierra. Permítenos seguir siendo luz, Señor, aferrados a ti. Gracias, porque el que a ti viene tú no le echas fuera. ¿Cómo no adorarte y alabarte, Señor? Tú eres el Señor de toda la tierra, digno de toda adoración y alabanza. Y pronto estaremos delante de tu trono honrando y alabándote, disfrutando la hermosura de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por permitirnos preparar nuestro corazón para ese encuentro contigo. Hoy te adoramos y te alabamos en el nombre glorioso de nuestro amado Jesús. Amén. Ok, sí, sí. Envíame a mí, mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. A ver, coloquémonos en pie y vamos a cantar esta canción con todo el grupo. Heme aquí, envíame a mí, mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Tu iglesia clama, queremos ver la luz y mostrar a Jesús. Español entonces. Pero ahorita hablar de tu amor, pues somos tu iglesia, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. Ay, fue que ya se desistió la... Hablar de tu amor, pues somos tu iglesia. ¿Cuál crema se echan? Yo le invito a ahí donde usted está, que nos levantemos y le digamos al Señor como iglesia. Levantémonos y digámosle al Señor con toda nuestra fe, con todo nuestro anhelo. Tu iglesia de renovación cristiana te dice: ven pronto, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, junto con tus siervos, con Aicardo, Mireya, los jóvenes, los niños, las mujeres, los ancianos, toda nuestra familia, te decimos: ven, Señor Jesús. Ven pronto, te anhelamos. Anhelamos al amado de nuestro corazón. Te anhelamos, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu hoy nos ha permitido discernir los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de prender la lámpara en adoración, en súplica, en ruego, en interceder, en hablar de ti a nuestras familias. Cada uno de los que estamos aquí, ahí tenemos una familia que todavía
no ha vuelto su mirada a ti y hoy te clamamos a ti. Intercedemos por cada uno de ellos. Hoy te los presentamos, preséntele al Señor aquellas personas de su familia, amigos, que todavía andan en ese mundo de tinieblas y que la luz no ha resplandecido. Señor, te clamamos a ti por ellos. Haznos instrumento en este tiempo, Señor, de que son tiempos para llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a que tengan un encuentro personal contigo, porque es determinante, Señor, es la vida eterna. No es esta vida tan temporal que estamos viviendo, Señor, es nuestra vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Aún en nuestras oraciones no son tiempos de pedir y pedir, Señor, son tiempos de reflexionar, son tiempos de escudriñar tu palabra. Los tiempos son malos y necesitamos de ti, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy nos has dado, Dios. Es una palabra de exhortación, es una palabra, Padre Celestial, de estar avisados. Por eso te decimos en esta tarde, tu iglesia te dice, tu iglesia de Renovación Cristiana te dice, ven pronto, Señor. Okay. Ven pronto. Amén. Pero prepáranos con una ropa ligera. Prepáranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ok. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? Yo quisiera que usted piense que sí estamos en los últimos tiempos. Y algo más que quiero dejar en su memoria. Esta lucha por el universo, antes que una lucha de hombres o de naciones, es una lucha de Satanás contra Cristo. Ya lo hemos visto, lo hemos mencionado, pero todo lo que nos ha traído Luznery hoy, y también dentro de 15 días que estará tomando la palabra, toda esta lucha no es una lucha de naciones, es una lucha donde Satanás quiere imponer su reino. Por eso el anticristo vendrá a gobernar. Pero cuando Jesús venga, sencillamente con el resplandor de su gloria, lo derrotará y vencerá todos los ejércitos en el Armagedón. Mi pregunta y mi inquietud como pastor es, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿Y cómo quiere pasar la eternidad? Dentro de 8 días yo estaré hablando acerca de el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es ese momento en que cada uno de nosotros recibiremos las recompensas por todo aquello que hayamos hecho en favor de Cristo. Luego, al siguiente domingo estará Luznery nuevamente contándonos un poco más de esto. Yo estaré viajando a visitar a un amigo con cáncer fuera del país. Quiero estar con él. Dios ha colocado esa inquietud para que oren. Voy a estar visitando a Olger García para que Dios lo guarde, para que el Señor lo bendiga y lo proteja, y para que Dios le dé fuerza y fortaleza en este último tiempo. La pregunta, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿Cómo y con quién? Y no olvide,
Esta es una lucha, efectivamente, de Satanás contra Cristo. Satanás no está contento todavía con haber sido expulsado de la presencia de Dios. Y él quiere imponerse. Ok, démonos un abrazo con la persona que tiene usted a su lado y dígale, el Señor vuelve pronto. El Señor vuelve pronto. Dígale, el Señor vuelve pronto. Inclúyale algo más. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? El Señor vuelve pronto. El Señor vuelve pronto. Que Dios les bendiga. El Señor les guarde.